Bienvenidos a otro programa de otros datos, otras ideas, otros de todo, porque hoy sí tenemos un programa de todo otros datos. Voy a empezar con otros datos muy extraños que no tienen en realidad nada que ver con este programa, pero que yo quiero aprovechar para explicarlo. Va a haber en México una conferencia de un tal Gilberto Bosques. El tal Gilberto Bosques es un cónsul, un empleado del Servicio Exterior Mexicano que fungió como cónsul en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial. A través del mismo señor Bosques fue que se emitió la orden del general Lázaro Cárdenas de salvar a cuantos republicanos se pudiera salvar, y se salvaron 44,000 republicanos, se les dieron visas y los subieron a barcos que los trajeron a México, y gracias a ellos tenemos se creó, fueron como abono para México porque trajeron universidades, pensamientos, escritores, intelectuales, pensadores, restauranteros, constructores de hoteles de bueno, trajeron de todo. Estos 44,000 españoles republicanos crearon dos escuelas, la Luis Vives y la El Madrid. La Luis Vives era activa, el Madrid no tanto. Para cuando yo conocí niñas del Madrid, estas niñas ni sabían lo que era un republicano, ni sabían absolutamente nada de la República Española, ni las ideas, mucho menos por las que sus papás habían tenido que escapar de España para que no los mataran. Gilberto Bosques, pues, fue el conducto por el cual las órdenes del general Lázaro Cárdenas se cumplieron. Desafortunadamente, en este caso estamos hablando, el mensaje de Sabina Berman fue, y no es de ninguna manera una crítica a Sabina Berman, es simplemente agregar otros datos a la información, fue que gracias al señor Bosques, su familia de ella se salvó del Holocausto y logró llegar a México. Bueno, le tengo una buena y una mala. Mi familia llegó a México con visas que le entregó en sus manos el licenciado Gilberto Bosques. Debo de subrayar que mi tía lo tenía atragantado al señor Bosques por la cantidad de veces que las hizo ir y venir al consulado de México en Marsella durante la ocupación nazi para corregir pequeños errores que pudiera haber en las visas que se habían emitido. No las emitía el señor Bosques, las emitía la Secretaría de Gobernación en México. Y hay una investigadora en México que se ha dedicado años a buscar en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si hay una sola visa que se le haya dado a una sola persona por iniciativa del señor Gilberto Bosques, y no se encontró jamás ni una sola visa. Todas las visas que entregó fueron cumpliendo las órdenes de su patrón, el general Lázaro Cárdenas, lo cual, bueno, ese era su trabajo. Hacer su trabajo no lo hace héroe. El cónsul de El Salvador repartió miles de visas. El cónsul de Japón en Francia repartió miles de visas. El cónsul de Suecia repartió 100,000 visas, y cada una de esas visas salvó la vida de una persona. Todas esas visas fueron emitidas por la convicción y los pantalones de los cónsules, no por órdenes de sus gobiernos. El de Japón incluso una vez se le preguntó que por qué había repartido tantas visas, y tuvo una respuesta tan inocente y tan simpática que voy a repetir. Dijo, pues lo que pasa es que vimos cómo Hitler los perseguía con tanta hazaña que decidimos que algo muy bueno tenía que haber en los judíos, porque si no, que no tenía por qué tenerles tanto miedo, y decidimos que mejor los preferimos cerca a tenerlos lejos. Bueno, esos judíos nunca entraron a Japón, se quedaron atorados en Shanghái, y la comunidad judía de Shanghái finalmente emigró a Estados Unidos y a México. Si lees el libro de Krause, Spinoza en el Parque México, una de las personas que se sentaba en ese Parque México era el maestro Rothenberg. Tenemos un libro en español de él que vamos a poner en las memorias de este libro, que se llama precisamente De Varsovia a Shanghái, donde cuenta toda la historia de cómo salió desde Varsovia y tuvo que ir caminando prácticamente hasta Shanghái, y todo lo que le pasaba, cómo perdió a su esposa en el camino, a su hijo, y explica por qué lo veíamos
pues, tan perdido ahí en el Parque México. Él era el maestro de Geschichte, o sea, de historia en el nuevo colegio israelita, el mismo al que fue Sabina, que era la escuela, llamémosle, de los republicanos, de los socialdemócratas, de los bundistas, de la izquierda judía, donde inicialmente todo se aprendía en Yiddish. Yo aprendí ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, etcétera. Me la enseñaban en Yiddish. Claro, aprendíamos historia judía, pero los viernes aprendíamos la historia personal de L.R. Rothenberg. Y yo creí que yo era único, que no me podía yo enfermar los jueves, nada de que los viernes me sentía mal, me daba gripa. Yo creo que me podía haber dado un infarto, pero yo tenía que estar en esa clase para escuchar qué había pasado en el camino hacia la libertad de ese L.R. Rothenberg. El caso es que ese L.R. Rothenberg no recibió una visa, obviamente, del buen Gilberto Bosques. Sí, del buen señor Bosques. Nadie recibió una visa de él. Y yo conozco un caso de una familia Zeidman que llegó con él. Bueno, vamos por partes. Lázaro Cárdenas prohibió la entrada a México de gente que él consideraba que no que no quedaba bien con México, no machaban con México. Y estaba prohibida la entrada de sirios, libaneses, mediterráneos y judíos. Básicamente estaba hecho de tal manera que solo españoles podían entrar. Y por esa ley le debemos a Manuel Andrés, deberíamos pasar en la cuenta. En fin, si hubiera prohibido la entrada de españoles, el abuelo de Manuel Andrés nunca hubiera llegado y a lo mejor tendríamos un gobierno democrático. Pero el caso es que, esos son otros datos, ¿verdad? El caso es que estaba prohibida dar visas a judíos por órdenes del general Lázaro Cárdenas. Como es un caso así medio, no muy agradable salir a la calle y decir, ay, es que estaba prohibida, ¿verdad? Entonces mejor todo el mundo ignora ese detallito. Y hacen de Bosques un héroe, pero no es un héroe. Es un buen burócrata. Un burócrata, como te dicen, es que además los nazis lo arrestaron. Sí, lo arrestaron y se lo llevaron a un castillo. Después de llevárselo a la planta alta del hotel, el mismo hotel en Nuremberg al que llegaba Hitler, el Ritz-Carlton, por llamarle así, de la población. O sea que no sufrió, no es que Bosques sufrió las consecuencias, no, fue tratado con guantes blancos, muy bien tratado, nada maltratado, se hizo cargo de desaparecer a todos esos republicanos que estaban en los campos de concentración entre España y Francia. Sí, ahí había varios judíos de las brigadas internacionales, porque alguien me dijo, bueno, estaban los judíos españoles. No, pues, para haber habido ahí un judío español tenía que haber tenido por lo menos 530 años de edad. Entonces, por consiguiente, no había ningún judío español. Había judíos que, a pesar de todo eso, fueron a luchar por la democracia en España y que se colaron dentro de los republicanos. No estaban ahí por judíos. Y aquí el punto es si Gilberto Bosques ayudó o no ayudó a gente. No la ayudó. A estos señores Zeidman les llegó su visa de México. Zeidman en polaco, igual que Eisen, la I se escribe con J. Pero cuando llega a una mecanógrafa mexicana, nunca lo pueden escribir bien porque su cerebro no lee la J. Como que, ¿qué hace una J ahí en medio? No tiene sentido. Entonces escriben una I. Y como la visa llegaba con I y el señor Zeidman se identificó con J, y antes de todo, la visa llegó porque se pagaron $2,000 oro de aquel entonces como mordida, llamémosle, a gobernación, a Relaciones Exteriores o a Lázaro Cárdenas directamente. El caso es que se cobraron $2,000, se cobraban por esas visas. No eran visas humanitarias. Pero la visa llegó con I en vez de J. Entonces el buen héroe, en vez de entregársela a los señores que se estaban muriendo porque la Gestapo estaba afuera, les digo que no, que esperen unos días. La va a mandar de regreso a México a que le escriban bien y luego se las regresa. Para cuando llegó la visa corregida, ellos ya habían muerto en Auschwitz. Eso no es un héroe. Entonces, nada más lo quería aclarar porque yo tengo otros datos. Yo ya te dejé decir todo este caso. Yo tengo otros datos.
Y yo creo que la actividad del señor Bosques fue muy, pero muy meritoria. Y tan es así que hay varios testimonios de gentes, de personas judías que se vieron beneficiados por las visas que el señor Bosques generó. Y la verdad de las cosas es que fueron muchos judíos y también muchísimos españoles. Pero además de todo, yo creo que algún mérito tendrá el señor Bosques, porque en Austria hay un pequeño parque y una pequeña callecita aledaña a ese parque que tiene el nombre de Gilberto Bosques. Sí, Y porque eso no lo promovió. los miembros de la Brigada Internacional de Austria Yo se no salvaron sé, gracias a él por ser republicanos. bueno, yo no sé esa parte, pero ciertamente te puedo decir que seguramente no, no, no compró Bosques ese honor. Y la verdad de las cosas es que me da un poco de pena que tú pongas tanto interés en demostrar que Bosques no era más que un burócrata. Yo creo que no, era un hombre filosóficamente muy sólido y además de todo con gran conciencia social y un compromiso social que demostró a plenitud durante mucho tiempo. Ciertamente, probablemente no vivió condiciones de tortura, ni mucho menos, era Ni diplomático. arriesgó su vida, ni arriesgó nada. Pues eso de que No arriesgó eso nada, de que no arriesgó su ni vida, arriesgó su trabajo en relaciones exteriores como los otros cónsules. Pero yo está no, bien que tengas otros datos, no yo tenemos no para qué sé. enfrascarnos en eso. Ese es el chiste de este programa, presentarle a la gente todos los datos. Yo creo que don Gilberto Bosques es una de las más brillantes, de los más brillantes ejemplos de la diplomacia mexicana moderna. Ni modo. Adelante. Bueno, pues si ese es de los más brillantes, vamos a pasar a un comentario de Manuel Andrés, que ante otro ejemplo de lo que yo consideraba un brillante post-presidente, y lo consideraba yo brillante porque dije, bueno, se fue de presidente y en vez de seguir haciendo grilla en México, se fue a trabajar a Yale y se fue a trabajar a Estados Unidos a enseñar, a educar, a salirse de este cochinero. Bueno, pues hizo un video que mucha gente ha visto sobre los gobiernos populistas y el daño que hacen a los países. Y Manuel Andrés, con otros datos, contestó y dijo, no puedo tomarme en serio las críticas del señor Zedillo, porque él llegó, regaló los ferrocarriles mexicanos y luego se fue de empleaducho, después de ser presidente, se fue de empleaducho de una transnacional para que le pagaran el favor. Y la Bueno, realidad es que me da un poco de pena decirlo así, pero sí, Zedillo vendió Alcoa y Union Pacific y se fue a trabajar, saliendo de acá, se fue a trabajar como asesor al Consejo Ejecutivo. Bueno, Consejo Ejecutivo quiere decir con un sueldo, a Procter & Gamble, a Alcoa, Union Pacific, Ferromex, a Yale, obviamente, como director del Centro de Estudios de la Globalización. También es hoy consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates y está en la junta directiva del Diálogo Interamericano y Citigroup, lo cual, si bien explica también la afirmación de Manuel López, de Manuel Andrés, que sí es cierta, salió de México y entre otros puestos se fue a ocupar un puesto, lo cual demuestra un mínimo, por no decir nada de criterio político de su parte. O sea, irse a trabajar a una empresa a la que él mismo le vendió la concesión es, por decirlo menos, de poco gusto, porque bueno, se presta precisamente a eso. muy bien. Eso no le quita en lo absoluto validez a la crítica que el señor Zedillo hace de los gobiernos populistas. Y el hecho, déjame también decirte una cosa, el doctor Zedillo es maestro en Yale y fue uno de los mejores alumnos cuando le tocó estudiar ahí. Fue un alumno muy distinguido, pero además de todo, el doctor Zedillo encabezó hasta hace un poco de tiempo
una comisión que estaba integrada como por unas 15 o 20 personas, y entre los cuales había cuando menos 6 o 7 premios Nobel, y él era el presidente de esa comisión, y esa comisión estudió cómo el Banco Mundial debería de ser más eficaz y eficiente en sus actividades. Entonces yo creo, con todo respeto para ti y para el señor presidente, que la verdad de las cosas es que estas opiniones tan ligeras sobre el presidente Zedillo no tienen lugar. Es un hombre intelectualmente muy poderoso, extraordinariamente bien preparado, y además de todo, es un hombre que ha demostrado ser muy eficaz y muy eficiente en el análisis. Yo les voy a decir que, por ejemplo, el gobierno de Zedillo, cuando termina, efectivamente termina con una tradición de más de 5 sexenios donde había crisis económica al terminar el sexenio. Y en el caso del presidente Zedillo, no hubo crisis económica cuando terminó el sexenio y entregó un país, francamente, creciendo al 6,5 o 7%, que nunca hemos vuelto, espérate, nunca hemos vuelto a tener esos crecimientos. Nunca. Entonces, yo creo que es muy fácil hacer críticas ligeras y queriendo hacerse el simpático, pero la verdad de las cosas es que son crisis, son críticas brutalmente ligeras por la torpeza y francamente casi la imbecilidad con que las hacen. No es justo eso. Si bien es cierto que no fue elegante eso de irse de miembro del Consejo de Administración de una empresa que había sido la receptora o la empresa que había comprado los ferrocarriles o una gran parte de los ferrocarriles nacionales de México. La verdad de las cosas es que el presidente Zedillo cumplió con su responsabilidad histórica de manera muchísimo más eficiente que la actual administración y que muchas otras administraciones anteriores a él. Vas a decir además, ahorita vas a venir a decir que saber inglés no es una traición y que el saber leer y escribir e ir a una universidad no es trabajar contra México. No, señor, el presidente Zedillo fue el creador de un programa que se llamó el FICORCA, y el FICORCA fue un programa que salvó a una parte muy importante de todas las empresas mexicanas cuando hubo una crisis devaluatoria brutal, y entonces él crea en Banco de México el FICORCA, que después hasta se volvió un verbo, porque decían los empresarios, ya me aficorqué, estoy aficorcándome, nos vamos a aficorcar. Bueno, al respecto dijo Manuel Andrés, dijo que el FICORCA fue creado para salvar a los ricos y joder a los pobres. No, no es cierto, salvó a las empresas, a muchas empresas, y fue un antecedente muy similar a lo que después fue el FOBAPROA, y la salvar a los bancos de que quebraran, y quebraron, pero cambiaron de dueños. Entonces, nada más para aclarar a la gente que nos está escuchando. Sí, señor. ¿Qué es una empresa? Pues es una empresa, es un ente que se crea para explotar o tratar de cubrir alguna necesidad, y al cubrir esa necesidad generar una utilidad o generar un beneficio para quien tiene esa iniciativa. Entonces, una empresa, podemos decir que una empresa es una organización humana que genera trabajos, genera ingresos y genera productos que sirven para a su vez resolver necesidades y o generar otros trabajos. La empresa es la única fuente de riqueza de todos los países, la única, no hay otra fuente de riqueza más que la riqueza que genera la empresa. Si desaparecen las empresas y solo queda la burocracia, ¿qué pasa? Pues los países truenan, tenemos 1 millón de ejemplos de eso. A ver, pregúntale a Venezuela, pregúntale a Nicaragua, pregúntale a lo que era la Unión Soviética, pregúntale a Cuba. muchos. Bueno,
Cuba es todavía más obvio, pero en fin, así es que, por favor. Bueno, entonces para subrayarlo, porque quiere decir que es importante crear empresas, que es importante defender empresas y que al defender empresas no se está hablando de defender a los ricos, sino de defender a todos los que conforman esa empresa. La inmensa mayoría de las empresas que generan prácticamente como el 70 y algo por ciento de todas las posiciones de trabajo son pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas, son pequeñas y medianas empresas, pero además de todo, eso es en prácticamente todos los países del mundo, capitalistas o no tan capitalistas, o de economías mixtas, como lo quieras ver. Las pequeñas y medianas empresas son los que emplean al grueso de la población. Ya me dijeron que 80% son pymes. De hecho, cuando las empresas se hacen demasiado grandes, es que empieza a haber estas deformaciones que no son precisamente la mejor manera de incidir en el mercado y empiezan a modificar lo que debe ser un mercado perfecto, porque tienen tanto poder que entonces pueden modificar las condiciones del mercado y se generan condiciones como los oligopolios o los monopolios, donde la presencia de una empresa rige las condiciones del mercado y eso hace que no funcione el mercado como debe de ser. De regreso, sin las empresas no hay productividad en un país. Claro que no. Sin las empresas no hay empleos. Pues si no hay empleos, tampoco hay invención, creación, innovación. Puede haber no empleo un tiempo generado por el gobierno, pero normalmente va a generar condiciones de crisis al mediano y largo plazo. El gobierno debe y puede tener e incidir en la actividad económica, pero básicamente como regulatorio, no como activo participante de el mercado. Y ahí es donde hay la diferencia filosófica tan importante con el actual gobierno y los gobiernos anteriores, de los 4 o 5 gobiernos anteriores, mal llamados neoliberales, porque ni son neos ni son liberales. Liberales era una posición de tipo política y, por ejemplo, el gobierno de Juárez y sus ministros eran liberales. Liberales, pero es un término que debe de aplicarse a las formas políticas. Y luego lo de neo, pues que el capitalismo es nuevo, es neo, pues no es las famosas políticas neoliberales que el señor presidente machaca todos los días, ni son neo, ni son liberales. Pero en fin, eso es otro problema. Esos son otros datos. Eran políticas de mercado, eran políticas donde el gobierno decidió más o menos en la época de Miguel de la Madrid, que nadie le da crédito de eso al pobre de don Miguel, decidió alejarse de las políticas emanadas de los principios revolucionarios o de los principios de la Revolución Mexicana y se fue a aceptar políticas de mercado y de ahí tenemos que entonces pudimos hacer un TLC y ahora un TEMEC. ¿No fue ese Salinas, que además al hacerlo salvajemente... No, hombre, el primero que lo hizo fue Miguel de la Madrid, el primero que dijo hay que ya dar vuelta de timón, fue Miguel de la Madrid. Lo que pasa es que Miguel de la Madrid nunca tuvo recursos económicos para poder apoyar este cambio de políticas. ¿Por qué? Porque yo no sé si se acuerdan, pero Miguel de la Madrid llegó a vender el barril de petróleo a menos de $7 por barril. Y la plata también se colapsa, pero además de todo hay un ciclón que borra lo único que teníamos y que valía en el turismo, que era Cancún. Entonces, y luego hay un terremoto que acaba con la mitad de la Ciudad de México. Entonces, pues al pobre cuate nunca tuvo recursos para poder hacer y llevar a efecto este cambio de timón. Cuando hay una renegociación de la deuda y de condiciones diferentes, a Miguel de la Madrid le entregaron un país quebrado y sin crédito, además. Cuando él entrega el país, entrega un país francamente viable y donde una renegociación de la deuda le permite al licenciado
Salinas de Gortari tener un gobierno francamente viable, pero además de todo los precios del petróleo se recuperan, en fin, hay una serie de cosas a su favor. Y Fíjate. ya el gobierno después de Fox recibe condiciones verdaderamente fabulosas, por ejemplo, del servicio de la deuda, que bajó al 90% de lo que era, y recibe precios del petróleo que llegaron también a cerca de $100 o $100, y entonces tuvo condiciones maravillosas que no tuvo Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, pues sí, hay muchas críticas a don Miguel, pero la verdad de las cosas es que él pone las bases para el México verdaderamente moderno y viable y económicamente serio, y un México que ha demostrado poder ser competitivo, y que gracias a eso lugares como el centro de la República Mexicana y de todos los estados de la República Mexicana, que eran eminentemente expulsores de mano de obra, se han convertido ahora en una de las mejores regiones de todo el país, y que atraen ahora, porque hay empleo, a personas de muchos otros partes de la República Mexicana, sobre todo del sur. Entonces, no es cierto que han fracasado todas esas políticas, al contrario, esas políticas iban por muy buen camino, y desgraciadamente en este cuatrienio hemos desarreglado ese esquema sin proponer cosas mejores. Lo único que han hecho es deshacer o desintegrar algunas instituciones para después no crear nada. Y nadie les hemos reclamado esta desusada ineficacia e ineficiencia en el sector salud, ante la pandemia, en la educación, en todos sentidos. Y la verdad de las cosas es que esto es urgente. Tenemos que volvernos mucho más exigentes. Y para ser más exigentes tenemos que crear muchas mediciones de eficiencia y eficacia. Me dijiste que no dijera métricas, mediciones. Lo cual nos lleva a la propuesta de la semana, porque en este programa, como todos recuerdan, cada semana vamos a tener una propuesta para nuestra campaña presidencial. Sí, señor. Y una propuesta que sea real, que sea aplicable y que permita resolver problemas de México, ¿correcto? Sí, señor. Así que la propuesta de la semana es crear métricas de resultados para todas las entidades del gobierno federal, estatal y municipal, y saber exactamente qué está pasando, pagarle el sueldo solo a aquellos cuyas métricas son positivas y correr por ineptos a los que sus métricas sean inexplicablemente malas o porque se hayan robado la lana. Pero que todo se mida de alguna manera racional, ¿correcto? Sí, señor. Y que además de todo, las campañas políticas no estén basadas en esas mediciones y en las promesas sobre esas mediciones. ¿Qué quiero decir? Pues a lo mejor queremos que el Producto Interno suba 2 puntos, queremos que las carreteras se incrementen en 4% el número de kilómetros, queremos que los puertos muevan X tonelaje más de lo que mueven. Está bien que prometan lo que quieran, si no lo cumplen. Que prometan lo que quieran en base a estas mediciones, para que entonces después los podamos juzgar con eso. Bueno, ellos pueden prometer lo que sea, pero si a la mitad del sexenio, si a la tercera parte del sexenio no han cumplido con 33%. Al diablo. Fuera, vámonos. Fuera, y que vámonos. venga alguien que sí cumpla lo que pueda decir o que no prometa nada. Eso es lo que propuso el señor presidente, pero lo que hizo no hizo más que hacer un ejercicio prácticamente de reelección. Bueno, pues hablando del ejercicio de reelección, yo tengo la pena de decir que realmente estoy perdiendo el sueño estos días con lo del INE. Pues claro. Por ejemplo, ahora esto del INE es importantísimo, hacer un esfuerzo muy serio, hablarle a nuestros diputados y senadores y decirles, no se rajen, voten en contra de esta iniciativa. Déjenme decirles una cosa a quien nos escucha. El INE, que es el organismo que anterior al ahora, el IFE,
que era el organismo anterior a lo que ahora conocemos como INE, a ese IFE, países del Medio Oriente los contrataron para que organizaran un INE en sus países. Y así fueron más de 80 o 90 mexicanos que tenían que ver con el INE, con el IFE, perdón, a organizar las elecciones en otros países. Y nos pagaron mucho dinero por eso. Así es que no digan, porque es una mentira, que el INE no funciona. De hecho, es de las muy pocas organizaciones del gobierno que ha mostrado ser francamente muy eficaz y muy eficiente en los últimos años. Tan es así que fuimos capaces de elegir al gobierno actual, sin mayor problema. ¿Cómo les dices a todos los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando, pero que deberían de estar haciéndolo, cómo defender al INE? ¿Cómo comunicarse con diputados y senadores? ¿Qué decirles? Decirles que voten en contra de esta modificación que está proponiendo el gobierno para cambiar y hacer una serie de cosas pero un si les poco están haciendo lo mismo que a Lalito, en la selección de los miembros del INE y del TRIFE también, y del Tribunal Federal Electoral. Pero ya viste lo que hicieron a Lalito, nada más le sacaron todos sus trapos sucios, todas sus propiedades, lo amenazaron con quitarle todo y en 3 segundos no solo cambió de opinión, sino que se volvió el caballo de carreras de la contraopinión. Bueno, por eso es que es tan importante actuar y tratar de manifestarnos y decir eso no va a suceder o no debe suceder. O sea, hay que decirles a los senadores y diputados actuales que tienen que votar a favor de diputados y senadores de verdad. No, en contra de esta iniciativa para modificar la forma en que el INE debe de operar. Por eso, para opera perfectamente bien. Hay un viejo adagio en los Estados Unidos y en el mundo entero que dice, if something works, don't fix it. Si algo sirve y funciona, ¿para qué diablos lo quieres componer? Quiero subrayarle a todos los que nos escuchan que yo no entendí lo que el señor dijo porque habló en ese idioma que odia a Manuel Andrés y el que le rompe sus témpanos porque ese idioma es el que sale en todo el mundo y como nosotros queremos ser independientes, bueno, hasta de España, vamos a hablar mije sin inglés. Bueno, si funcionan las cosas, procura no componerlas. Mejor procura componer lo que no funciona. Y el INE funciona perfectamente bien y además de todo, curiosamente, está liderado desde hace muchos años por un hombre que creció bajo una familia de perfecta izquierda. Su papá y su mamá son grandes intelectuales de izquierda del actual, fueron grandes intelectuales de izquierda del actual presidente del INE, el doctor Córdoba. Sus papás fueron muy significativos intelectuales de izquierda en México. Muy ¿De dónde eres? ¿Mandé? Los papás del licenciado Córdoba. ¿Mandé? ¿Republicanos? No, no sé si específicamente republicanos, pero eran gente de izquierda, absolutamente de izquierda. Muy significativamente, vamos a decir, muy distinguidos miembros de la izquierda en México. Y de hecho, hasta de una izquierda bastante radical. ¿Existe la izquierda en México? No podría decirte en este momento, pero hace 40 o 50 años sí. Y ellos eran grandes líderes de esa izquierda. A ver, yo creo que ese va a ser nuestro temita de ahorita. ¿Qué es la izquierda? Ay, Dios santo. No, pues un montón sí. Déjame decírtelo, es un montón de tipos que lo que quieren es llevarnos al castrismo. Bueno, no sé si eso sea su objetivo, pero ciertamente son un montón de muchas personas que tienen muy fija la idea de que la libre empresa no es precisamente
lo mejor para el mundo, que que hay que, que hay que, como decía una frase de algunos líderes de izquierda, decían a todo mundo lo que necesita. Y bueno, Y pues, a cada quien lo que se genera, creo que esa es la parte. Yo tengo otros datos. Mi abuelo, como te he dicho, era de izquierda. Eh, Vino a México, estaba trabajando en el gobierno de Léon Blum en Francia, que era de izquierda. era Estaba izquierdota. muy enojado por la falta de apoyo claro y concreto a la República Española, a la cual su concuño se fue de voluntario a las brigadas internacionales, leyó la Constitución mexicana de aquel entonces, Y se vino a subió a México. un barco y se vino a México y así se salvó, aunque al llegar a México descubrió que todo lo que decía la Constitución Bueno, pues eran buenos deseos, pero pocas realidades. Pero era de izquierda real. A su casa llegaban Víctor Serge, llegaba todo mundo de la República Española, los intelectuales, los que escribían, discutían, se peleaban. A mí cuando me dicen, es que estás gritando en una discusión, siempre me quedo pensando, qué raro, en la casa de mis abuelos todo el mundo gritaba y nadie se ofendía. Y todo el mundo se acusaba, maldito comunista, traidor, desgraciado. Y nadie se ofendía, terminaban, se tomaban otro té y santo remedio. Sin bueno, embargo, yo les, nunca me dijeron que estaban en contra de la iniciativa privada o de las empresas. bueno, Siempre me dijeron que los empresarios tienen una responsabilidad social. con sus trabajadores, que son un equipo, que hay que tener empresas y que hay gente que merece tener más porque genera más. Así Hay es. gente que trabaja más, hay gente que tiene más ideas, etcétera. Pero que los que generan menos, los que tienen problemas de aprendizaje, los que son un poco más flojos, todos deben de tener por lo menos cubiertas sus necesidades básicas Así es. Miren, y uno de los todos deben de grandes, ganar de acuerdo a su producción. yo les quiero comentar dos cosas así muy rapiditas sobre ese tema. Uno de los grandes filósofos de los Estados Unidos, que fue vicepresidente con Lyndon Johnson, el señor Herbert Humphrey, decía que la medida de una sociedad era cómo esa sociedad cuidaba a los que no se podían cuidar a sí mismos. La verdad de las cosas es que en esa frase, que es una frase muy corta y muy aparentemente muy simple, es lo que define la responsabilidad social. Porque no tiene ninguna gracia, si uno va a ser capitalista absoluto, pues favorecer a los que saben ser capitalistas, pues ellos ya se cuidan solos, no necesitan nada, al contrario, lo que quieren es que el gobierno no les estorbe. Pero ese no es el problema de nuestras sociedades. El problema de nuestras sociedades es, primero, los diferentes estadios de desarrollo económico que hacen que las oportunidades no sean perfectas para todo mundo, o que no sean ¿Sabes? iguales para todo mundo. Ahorita que lo dijiste, se me ocurrió que a lo mejor la diferencia entre una derecha capitalista y una izquierda empresarial, Es muy... porque la izquierda castrista, que es comunista, a mí no me interesa, o sea, A es tan nadie, mala como el nazismo, hombre. es que en el capitalismo nato, el único preocupación que tiene la empresa es el bienestar de sus accionistas, no de sus trabajadores ni de su sociedad. A esa empresa solo su egoísmo personal y sus accionistas le importan y aparentemente, de acuerdo a todo lo que he leído al respecto, ese es el mayor motor, ese egoísmo, es Pues el sí, motor de pero la esa es una perfecta receta para que haya entonces una respuesta social que lo que significa es que se acaben o que el grupo humano crea y sienta que el capitalismo no es lo que resuelve sus No, problemas. y es lo que está destruyendo todo, porque a ese Claro. capitalismo no le importa si el río está contaminado porque el capitalista bebe en el río arriba, no río abajo. ¿Y Entonces, qué ha pasado en los últimos años? Si ustedes ven en los últimos años, hace 40, 50, 60 años, la diferencia entre el trabajador que de menos nivel o de menos responsabilidad de una empresa y el director general de la empresa
a lo mejor era 10 veces, 15 veces, a veces 20 veces la diferencia de ingreso, pero ahorita son a veces 10 y 15,000 veces esa diferencia. Eso no puede ser, eso Sí. no es justo. Por eso no decía es yo lógico. que la izquierda socialdemócrata, lo que yo llamo el bundismo, al que Lenin tanto odiaba y tanto temía, es el que dice precisamente que la empresa debe de preocuparse por el bienestar de sus trabajadores y de la sociedad en la que se desarrolla. Sus productos no deben de lastimar a nadie, o sea, no deben de estar hechos para destruirlos, no deben de envenenarlos, ni a ellos, ni lo de alrededor. Pues Si claro. tienes empresas socialmente responsables de verdad, no las que mandan a hacer un boletín de prensa y le pagan a una agencia de relaciones públicas para que diga que son socialmente responsables, sino una verdaderamente socialmente responsable, tienes extraordinarios resultados. Te voy a dar 3 ejemplos. Hace poco fui a un restaurante que se llama Jalisco. La verdad es que la comida es bastante malona, pero me llamó la atención lo bonito y lo alegre que estaba el restaurante. Resulta que el dueño del restaurante falleció un poco antes de la pandemia y le dejó el restaurante a sus empleados, pero la propiedad a la que había sido la mesera, la empleada más antigua de la empresa, con la intención de que ella coordinara todo y sacara adelante el restaurante. Bueno, ella ha coordinado todo, sacó adelante el restaurante, y es un restaurante en el que la decoración de alguna manera representa el humor de todos los empleados que se volvieron accionistas realmente y que están felices de que no haya desaparecido su fuente de trabajo, sino que además las hayan hecho partícipes del mismo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, no sé si alguna vez te lo conté, pero mi abuelo tenía una fábrica de chamarras. Él inventó en México lo que se llamaba la chamarra borrega. No la había antes de él. Le compraban los policías de tránsito porque era la chamarra negra, grandota, y adentro venía toda la borrega para que no les diera frío. Y aparentemente esa combinación no existía. Y tenía unos cuantos cortadores, porque tampoco es que vendiera tanto, y una de las cortadoras le dijo que quería que por favor le diera trabajo a sus 2 hijos, los 2 de edad secundaria preparatoria, porque necesitaban el dinero y él no les podía pagar más sueldo, porque una empresa tampoco puede pagar más sueldo que el que puede pagar. Luego en otro programa a lo mejor hablamos para explicar a la gente cómo cobrar y vender productos para tener dinero para manejar una empresa, que sería un buen tema para entender, pero en fin, el caso es que él le dijo que sí con una condición, que los 2 niños fueran a la escuela y que le trajeran sus calificaciones para demostrar que estaban yendo a la escuela y que estaban aprendiendo. Épocas en las cuales se hacían exámenes en las escuelas y los niños tenían que demostrar que habían aprendido algo y que habían avanzado, bla, bla, bla. Bueno, para hacerte la historia corta, muchos años pasaron. Un día le dio una embolia a mi abuelo, lo llevamos al Hospital General en la Ciudad de México, y al entrar al Hospital General, en la camilla, nos detuvieron unos doctores y dijeron, no, esta camilla se viene aquí al otro lado. Casi la secuestraron. Cuando preguntamos qué pasa, nos dijeron, es que nos avisaron, porque avisan antes de que llegue al hospital quién viene y en qué condiciones viene. Y cuando el director general vio quién era, decidió que él personalmente lo quiere atender. El director general del Hospital General en ese momento era Sergio García, el mismo muchacho que había tenido que estudiar porque mi abuelo había exigido que fuera a la escuela. Eso es una empresa con responsabilidad social, y así es como de alguna manera se paga el karma. Por otro caso, Semo, el famoso Semo, también un revolucionario ahí en México, que también llegó en la época de la guerra, que se hizo famoso por sus fotografías de todas las estrellas, al morir decidió regalar su archivo y su estudio a sus trabajadores. Y nunca pensó, porque no pensamos en eso, no somos todos iguales ni entendemos todos lo mismo. Nunca pensó que sus trabajadores sabían hacer su trabajo, pero no sabían lo que era un estudio fotográfico. Y entonces ellos fundieron todas las placas que tenían para vender el metal. Y como pues las fotos ya eran de viejos, pues las tiraron. Y ahí se acabó la historia de Semo.
Pues sí. Bueno, 3 historias para poder meditar y entender. No Bueno, todo es en automático, hay que pensar, hay que aprender, hay que sí, enseñarnos a pensar, porque yo te estoy hablando de cosas que sé ahorita, pero que perdí 1000 oportunidades a lo largo de los años por no entenderlas. pues sí. En España, yo les quiero platicar en España hay una cooperativa muy importante de la zona norte de España, que la inició un cura de nombre Arizmendarrieta, y son empresas que se llaman Ulgor, Fagor, Caja Popular, en fin, ahora es una serie de empresas muy, muy importantes, y la verdad toda es una cooperativa, y es una cooperativa muy exitosa, de las cooperativas industriales más exitosas del mundo entero, y la verdad es un ejemplo que además se hizo durante la época del franquismo, y se hizo en una zona que tradicionalmente se había opuesto de manera muy decidida al franquismo. Entonces, Vasconia. en todos lados se pueden hacer cosas. Vasconia. Era el Países Vascos, sí, el País Vasco y algunas otras más hacia el sur. Pero la verdad es que básicamente en el País Vasco. Arizmendarrieta, si lo quieren checar. Bueno, si también quieren checar por ahí, que chequen Rivadavia, en el pueblo de Rivadavia, un pueblito muy simpático, nada, pinche pueblito realmente, pero muy simpático. Todo alrededor, cada quien tiene sus viñedos, sus cosas, pero la viñera, la, la almacenadora de uvas y la manufacturera del vino son es una cooperativa de todos. Todos tienen acciones de ella, todos trabajan juntos, todos producen ese vino. Y entonces estás tomando vino colectivo que beneficia a todos los pueblos locales y a todos los empleados locales. Así es. Quiere decir, sí hay opciones, llamémosle capitalistas humanas. No tenemos que irnos a los extremos, y saber inglés e ir a la escuela no es malo. Solo a los que no quieren que sepamos, o sea, a los populistas, les parece malo. Así es. Pero usted no se deje engañar, aprenda. Yo estaba pensando, ¿sabes que en Estados Unidos bajaron los niveles académicos? Ya hoy dijeron que están en crisis. Bueno, pero en México la Secretaría de Educación ha sido un verdadero desastre en los últimos 4 años, y sin embargo, ¿qué hicimos para resolver el problema? Vamos a tener, y ya tenemos a nuestro tercer secretario en 4 años. ¿Qué sucede? Pues eso normalmente es un desastre. Pero además de todo, echamos para atrás la reforma educativa que exigía ciertos parámetros de eficiencia y eficacia, y entonces, ¿qué hicimos ahora para resolver el problema? Pues ya no aceptamos las pruebas PISA para que no salga a relucir que en los últimos 2 años y medio, 3 años, la educación en México ha sido un verdadero desastre. Pues no es posible eso, esa es una irresponsabilidad histórica dramática. Es una ceguera particular, porque lo que tú no entiendes, y me voy a tomar la libertad frente a nuestro público de corregirte, es que la Secretaría de Educación Pública no está hecha para educar a la gente que cree un México mejor en el futuro. Ese México en el futuro o no existe o ya está dado, y si es populista ya demostró Venezuela y Cuba que no tienes que tener futuro. Puedes vivir en el mismo chiquero del lodo por siempre, sin futuro, y no pasa nada, mientras puedas mandar a tu gente a vivir a otro país. Pero la Secretaría de Educación Pública está dada para que sea dirigida por alguien que sea leal, no por alguien que sepa leer y escribir, y mucho menos de educación. Además, mientras paguen sus cuotas para poder dar limosnas para que votes por un candidato en particular, cumple con su función. O sea, lo que pasa es que yo no entiendo a ustedes que tienen esas ideas, es que es un país. No, es un botín. Es que los niños se los va a robar un robachicos, o se van a ir a Estados Unidos de ilegales, o se van a volver narcos y los van a matar, o va a haber una epidemia. ¿Para qué quieres que sepan leer y escribir? Para crear un México mejor. ¿Qué vas a hacer con un México mejor? ¿Qué vas a hacer con todos los Manuel Andréses?
Bueno, ¿Dónde los ponemos? ¿En Houston? eso es un Mira, ejemplo, no es un ejemplo muy bueno ese. Pero o sea, bueno, no lo la mandamos a verdad eso Houston. no lo debe decir ni de broma. La Secretaría de Educación es una bellísima institución, pero que desgraciadamente se ha desvirtuado de manera dramática. Sí, Era, sí, así es. Bueno, muy bien. pero puede volver a ser. Pero a lo mejor esa fue nuestra primera propuesta, ¿no? Sí, fue Nuestra nuestra primera primera propuesta. propuesta educativa fue crear un sistema, nuevamente recrear un sistema educativo que le enseñe a los niños a cuestionar antes que nada, saber leer, escribir, sumar, restar y sobre todo cuestionar todo para poder pensar, para poder analizar, para poder discutir y para poder tener ideas propias sin que los manipulen con unas cuantas frasecitas en la madrugada. No, pero específicamente nuestra propuesta era que todos los maestros tengan que cumplir con la obligación de hacer exámenes para demostrar que son capaces de transmitir el conocimiento y que primero que conocen o que saben del conocimiento y segundo que saben cómo transmitirlo. Y eso quedamos que debe ser un principio básico para cualquiera que pretenda dar clases y ser parte del sistema educativo en México. Muy bien. Vámonos, tenemos dos súper buenas propuestas ya presidenciales. Al rato nos van a elegir, vas a ver, o nos van a fusilar. Claro, claro. O a lo mejor vamos a tener que pedir algún tipo de refugio político en las montañas de Madagascar. O de Baskonia. Bueno, también, ojalá sea Baskonia, es bastante Si tengo mejor. que escoger. Pues sí, muy bien. Muy bien, pues. entonces, mientras preparamos nuestro viaje a Baskonia, porque la verdad, con todo respeto, entre Madagascar, Sí, Baskonia, francamente, hay alguna ventaja. a lo mejor ahí en Baskonia hasta me encuentro, no, ahí no me lo voy a encontrar, iba a decir, a lo mejor me encuentro al muñeco al Me das pena nieto, que anda por ahí paseando, pero bueno, no me voy a encontrar al Me das pena nieto, pero... Modo. Y además no sé por qué me da pena el que él, yo le doy pena a él realmente. Yo creo que sí, en realidad. Él va a Sí, decir, ay, mira, pobre, este pobretón ahí sigue. tuvo oportunidad de robar en mi sexenio y no robó, Qué y todavía bárbaro. viene aquí a quejarse. Sí, ni ¿Te modo. acuerdas cuando estábamos en presidencia y No, todavía yo no. estábamos yendo a Videgaray cómo ayudar a los migrantes? Y nos preguntábamos, ¿por qué no no entenderán? No, Ya ves que sí yo entendían, nunca, lo que pasa es que nunca no he entendían tenido cuál era su porcentaje. nunca he tenido la suerte de trabajar en presidencia. No, tú estabas conmigo en presidencia y le No. presentamos un proyecto a Videgaray para ayudar a migrantes. Ah, bueno, pero ese fue. Y nos vieron con ojos transparentes y salimos caminando diciendo, no nos habrán entendido, ¿cómo lo haremos? Y la realidad es que ya he visto en reversa, nos entendieron perfectamente bien. Y nos mandaron por un tubo. Los migrantes éramos nosotros, ellos lo que querían era su porcentaje. Digo, No, cuando dijeron, bueno, ¿y esto qué onda? Pues esto qué onda es, ¿cuánto me toca? específicamente íbamos con la misión de ver cómo bajábamos el costo que los migrantes que estaban en los Estados Unidos tenían que pagar para mandar recursos a México. Y esa era nuestra específica, función y propuesta. Y por si nos está oyendo alguien que nos quiera contratar, llevábamos como contrapropuestas adicionales, no contra, sino adicionales, llevábamos la propuesta de cómo financiar negocios en México, cómo hacer para que migrantes que ya se entrenaron en este país, ya sea como jardineros o en fábricas o en lo que sea, llevaran sus tecnologías de regreso a México y educaran a sus pueblos, a sus familias en ese mismo negocio y lo pudieran desarrollar para que en vez de ser migrantes ilegales de este lado, fueran fabricantes exitosos del otro lado y desarrollar la economía de un lado al otro. Se hicieron algunos esfuerzos en ese sentido con programas del 2x1 y 3x1 y cosas de ese tipo donde si ponían un peso, el gobierno ponía 2 o 3 para apoyar. Sí, pero acá nosotros nuestra propuesta hablaba de poner gente, de poner conocimientos y de poner apoyo real. Sí, y no de cómo nos dividimos la lana. Modo, pero después bueno, de visitar 4 ocasiones,
decidimos que ya no, porque nadie nos hacía caso y además a nosotros nos costaba mucho dinero ir a la Ciudad de México. No, y además, porque fue bien obvio, la primera vez nos recibieron en el salón con vista a la catedral. Sí, La segunda, no, miento, junto a ese salón, el grandote. La segunda vez nos aventaron al rincón en el salón que ve a la catedral. sí, La tercera vez nos mandaron al edificio de atrás. de atrás, sí. Y la cuarta Con un vez imbécil. a ¿Te una acuerdas el oficina que tipo no que nos tenía ni recibió? ventanas. Sí, pero ¿te acuerdas? ¿Y usted a qué viene? Sí. Pues no sé, tengo cita con usted. Ah, pues a mí no me dijeron. Pues que Pero han entendido el pero mensaje. díganos. Sí, digan que estoy aquí para escucharlo. Sí. A mí me dijeron que Ya lo ni tratara modo, yo muy modo. bien. Muy bien, pero vamos a cosas más productivas, a ver. A ver. Ni modo, ya ves, por andar hablando mal, empezó hasta el perro a protestar. Mis perros decidieron que van a cerrar este programa con broche de oro y con su opinión de lo que piensan de Videgaray. Y López, me das pena a mi nieto y Malandrés. Muy bien. Buenas Ya noches. dieron la opinión. Ya tenemos 2 propuestas para la presidencia. Sí, qué bárbaro. Vamos en camino de la hacienda, como dicen. Muy bien. Ahora dime, para cerrar con broche de oro, ¿no hay por ahí un premio familiar que queremos presumir? Bueno, subrayar. Sí. Al licenciado José Ángel Gurría, mi hermano mayor, el Woodrow Wilson Center le acaba de dar una distinción muy particular como un funcionario que ha contribuido al desarrollo económico y social de no nada más de México, sino del mundo entero, como exdirector de la OCDE durante 15 años. ¿Qué es la OCDE? Tú hablas como si todo el mundo entendiera lo que hablamos. La OCDE es una organización para promover el desarrollo económico de los 36 ahora países más ricos del mundo, y hay mucha gente que dice que es el club de los ricos, pero la verdad es que esa organización empezó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con un plan económico que propuso un general muy importante de los Estados Unidos que se llamaba el general Marshall, y así se llamó el Marshall Plan, para reconstituir o reconstruir Europa. Y era muy importante, eso logró convencer a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de los Estados Unidos de apoyar este plan, porque de otra manera los países del bloque soviético hubieran controlado toda Europa, porque en aquel entonces, estamos hablando de hace 40, 50 años o más, Y lo hubieran. Y después de la guerra había un gran problema de empleo, había mucho desempleo, muchas ciudades estaban en ruinas por consecuencia de la guerra, y entonces había un gran movimiento, o se creía que el socialismo iba a tomar más fuerza de la que tuvo en ese entonces Perdón, el en comunismo, Europa, por y por favor. eso el Plan Marshall se hace para obtener o tratar de hacer esta reconstrucción más eficaz y más eficiente, y de esa manera que Europa se transforme en lo que era un gran motor económico del mundo entero. Y ahora pues es el segundo bloque económico más importante del mundo. Y esa Bueno, organización. está perdiendo ahora contra China probablemente, y los países del sur del sur de Asia, digamos. Espérame, pero ¿y esa organización es la que le dio un reconocimiento a tu hermano? No, la organización que le dio el reconocimiento es una organización que está en los Estados Unidos y en Canadá, y que se llama en honor al presidente Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos de 1913 a 1921, y que creó, entre otras cosas, la Liga de las Naciones, que es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, y que además de todo convence a los americanos de que entren a la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y de esa manera logren vencer a los países que en aquel entonces también eran germanófilos y algunos otros países, y entonces la democracia se impone.
Y ese centro de estudios económicos y sociales le dio este reconocimiento a un hermano mayor que tengo hace 3 días. Bueno, pues felicidades a ti y por tu intermedio a él y por el intermedio de todos, a todos los que siguen sus consejos y producen sociedades productivas y no antiproductivas e improductivas. Pues sí. Y ojalá que nos sirva de ejemplo para saber que la gente que estudia en el extranjero y en México y que habla inglés, además de español, no es mala, al contrario es buena, sí sirve y sí nos podría llevar a vivir en un mundo mejor, tanto a los que estamos vivos como a los que nos van a seguir y que nos van a seguir por culpa nuestra, porque algunos son nuestros hijos, los hicimos nosotros, deberíamos de preocuparnos por su futuro y no por andar aplaudiendo tonterías sin soportes. Que por cierto, para cerrar con broche de oro, tonterías sin soportes, México ya presentó su postulación para los Juegos Olímpicos 2036. Y Ebrard lanza su campaña presidencial. Acaban de hacer esa propuesta. Sí. Sí, señor. Ebrard ya la acaba de presumir. Está muy contento porque sí se puede. Pues, bueno, quiero yo cerrar diciéndoles un pequeño dato sobre el presidente Zedillo. Él fue becario del Banco de México y fue uno de los primeros becarios del Banco de México. Uno de los verdaderos primeros becarios del Banco de México fue el licenciado Miguel de la Madrid. Y después, varios años después, fue también becario el licenciado Zedillo. Y la verdad fueron a instituciones en los Estados Unidos y regresaron, y yo creo que ambos hicieron grandes contribuciones al país. Bueno, ahora ya sabemos por qué no nos gustan los que estudian en el extranjero. Porque fueron presidentes antes que nosotros. Bueno, ni modo. Pero al final debería de ser, les voy a demostrar. A veces la democracia es peligrosa. En los Estados Unidos llegó a presidente un señor como Trump, que era un hombre francamente muy poco preparado, y sin embargo llegó y todavía tiene algo de influencia. Déjame hacerte sentir peor para el resto del día, y tiene posibilidades de ganar otra vez. Bolsonaro en Brasil. No, en Estados Unidos tú dices que Trump, no hombre, ni cerca, pero Bolsonaro en Brasil, qué bruto. Vas a ver. Está a punto de darle la vuelta a las elecciones y ganarle a Lula. Vas a ver. No, los candidatos de Trump están muy bien organizados. No. Y si logran ganar y siguen pudiendo lastimar las elecciones, lo van a hacer ganar. Espero que estés profundamente equivocado. Pero bueno, yo también. Yo creo que... Por esta vez estoy 100% de acuerdo contigo. Ojalá esté yo totalmente equivocado y la gente demuestre que tiene la capacidad para distinguir entre el bien y el mal y no solo frases poéticas. Sobre todo la mediocridad. La mediocridad. El señor Trump es un hombre básicamente mediocre, increíblemente mediocre, increíblemente torpe e increíblemente falto de principios éticos. Entonces, sobre todo eso último. Es completamente distinto a lo que es y lo que siempre hemos conocido como la norma de los americanos. Los americanos son básicamente personas con principios éticos relativamente altos y este señor no tiene nada que ver con eso. En fin, oye, yo estoy dispuesto aquí a platicar contigo las horas que quieras, pero yo no sé si nuestro auditorio... Creo que el público está ya hasta el gorro de nosotros dos, que quiere irse a votar. Si están en Estados Unidos, no se les olvide, miren. Vayan a votar. Hay que llenar su forma, hay que echar su forma a votar y no se deje intimidar. Si está en uno de esos estados donde hay grupos armados vigilando las casillas donde se echan los votos, para que usted no los eche, denúncielos a la policía y váyase a otra o váyase con un grupito, no se deje intimidar. Están tratando de que la gente no vote para ellos poder ganar con sus ideas que van a destruir la democracia norteamericana. No se deje engañar, vote aquí y defienda al INE allá. Claro que sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes y pues gracias por aguantarnos. Sí.